Dios les bendiga, mis amados. Qué bueno estar una vez más en estas enseñanzas que Dios trae a nuestra vida. El tema de esta hora, de este día, de esta enseñanza es el hijo pródigo. Sabemos que dentro de cada hogar, de cada familia, hay muchos hijos pródigos, muchos hijos que de una u otra forma se fueron de casa. Algunos regresaron, otros no regresaron. Pero para empezar este asunto, vamos a leer la escritura. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Y vamos a entrar de lleno. Así que acompáñenme a Lucas capítulo 15, verso 11, donde encontramos una historia de cómo los hijos muchas veces se arrebatan y se van de nuestros hogares. Así que, sin más preámbulo, vámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11. Dice esta versión, parábola del hijo pródigo. Otra dice, parábola del hijo perdido. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestido. Ponedle un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vemos aquí la historia del hijo pródigo, de cómo este joven muchacho se retira de su hogar. Y es que salirse del hogar significa que ya no tendrás una protección de tu familia, de tus padres. Ese ha sido el conflicto de nuestros hijos. Ahora, vámonos a lo que dice la palabra. Vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Qué significa pródigo? Porque siempre nos enfocamos en la palabra hijo pródigo, pero en realidad pródigo viene del latín prodigus, que malgasta el dinero, derrochador, disipador, gastador, mano rota. O sea, que no puede tener algo en sus manos porque lo va a deshacer, lo va a destruir prácticamente. Entonces, podríamos decir que aquí el pródigo sería el padre pródigo, porque pródigo no tiene nada que ver con irse, sino pródigo significa el que malgasta el dinero, el derrochador, el disipador, gastador o manirrota. Eso significa pródigo, porque siempre se nos ha acuñado esa idea de que pródigo es aquel que se fue de casa. No, se fue de casa y no volvió, pero sigamos. Ahora, la herencia del hijo menor era 1/3 de la del hijo mayor, ya que esta era de 2/3. En la mayoría de los casos recibían al morir cuando el padre ya fallecía. Aunque algunos padres optaban dividir sus herencias antes de retirarse de la administración de sus bienes.
Lo que es inusual aquí es que el hijo menor iniciara la división de los bienes. Mostraba así falta de respeto a la autoridad de su padre como la cabeza de la familia. Vemos aquí como este hijo ya estaba con esa ansiedad, con esa ganas de irse para poder malgastar, derrochar todo lo que a él no le había costado nada. Ahora, vemos el primer punto y me llama la atención. Dice que hay una separación del padre. Y es que cuando nos vamos de casa, recordemos que ya no vamos a tener protección ni provisión. Y este joven dice que hubo una separación del padre. No fue el padre que se separó, no fue el hijo quien decidió retirarse, separarse. Ahora, estaba cansado de obedecer al padre y deseoso de alcanzar la falsa libertad, la locura de tantos jóvenes y adultos que no se creen libres hasta que no hayan quebrantado los mandamientos de Dios, porque muchas jóvenes, muchos de nuestros hijos desearían estar en esa libertad de las calles. Ellos creen que ahí van a encontrar la verdadera libertad, pero lo que no entienden es que ahí es donde van a encontrar la cruda realidad, de lo cual uno como padre les está diciendo, hijo mío, la calle es dura y no perdona. Ahora deseaba escapar de la vigilancia de su padre, como la avestruz que esconde bajo la tierra su cabeza y piensa que al no ver a nadie, no será visto por los demás. Así ocurre con mucha gente. Son como el avestruz, esconden su cabeza bajo la tierra. Ellos, el avestruz no ve a nadie, pero se ve su cuerpo, y así es lo que está sucediendo hoy en día con muchos jóvenes arrebatados, extraviados y perdidos totalmente. Ahora, este joven estaba engreído, tenía una opinión muy alta de su propia suficiencia. Pensaba que si tenía en sus manos la fortuna que le correspondía, haría de ella mejor uso. Error. Gastó y derrochó indebidamente todo lo que el padre le había dado. Mire cómo algo que no le costó lo derrochó, lo destruyó prácticamente el hijo, lo que le había dado el padre. Empezó entonces a pasar necesidades. Y eso es lo que ocurre cuando nos vamos de casa, o cuando un hijo de nuestro hogar se va sin decir nada, me voy, adiós, nos vemos, empiezan pasando necesidades. ¿Por qué? Porque allá afuera lo primero que te van a decir, salte de tu casa, no hay ningún problema, vente aquí. Aquí nadie se muere de hambre. Eso es lo que dice la gente. Eso es lo que dice mucho joven que anda arropados en el alcohol y en las drogas. Ese es el concepto que tienen de libertad muchos hijos que se fueron un día de nuestros hogares. Ahora empezó a pasar necesidades. El hijo pródigo se desenfrenó y se extravió en las miserias que le sobrevinieron por su desobediencia. La decisión del hijo de irse refleja la inconstancia y la inmadurez y rebeldía que existe en el corazón de muchos hombres, de muchas mujeres, jóvenes y aún adultos. Debido a esto tomamos decisiones imprudentes, de las cuales quedan en nuestra vida huellas, secuelas y consecuencias muy dolorosas, muy difíciles de quitar. Solo Cristo puede sanar esas heridas. Solo Cristo puede sanar todo lo que nosotros un día hicimos en el pasado o aún en este presente, cuando nos retiramos de la cobertura del Padre. Ahora, primero, se alejó de casa. Segundo, empezó a pasar necesidades. Yo creo que todos los que estamos aquí pasamos necesidades, pero hay gente que pasa una necesidad que cuando uno la mira dice, y yo quejándome porque no tengo para la luz, que no tengo para el cable, que no tengo para el agua, y hay gente que no tiene nada, nada. Entendamos que nosotros no dependemos de un sueldo, dependemos
No dependemos tampoco de lo que el cheque de la semana, de lo que trabajamos, dependemos de la gracia, de la misericordia de Dios. Porque qué fácil es decir, yo tengo fe, pero para el viernes yo ya tengo mi cheque porque hice un pago. No, 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 no. Nosotros dependemos más que de un cheque, dependemos de Dios, porque conozco gente que gana dinero a cantidades y no les alcanza para nada. Para nada. Ahora, sigamos. Vino la deshonra. Necesitaba llegar hasta lo más bajo antes de recobrar el sentido. A menudo las personas deben pasar por gran pena y tragedia antes de mirar al único que te puede ayudar. No pierda su conciencia, deténgase y mire antes de tocar fondo. Evita un dolor mayor a su familia de ser hijo legítimo. Descendió a ser hijo pródigo. De ser un legítimo, descendió a ser un completo desconocido, alguien que se retiró, que se fue, que no le interesó absolutamente nada. Ahora, vino después el abandono, estaba solo. Cuando este tenía dinero, cuando este era importante, de renombre, entre comillas, de famoso, era muy popular entre todos los que él creía, sus amigos, estaba solo en una situación lamentable, sin amigos, que nadie le ayudaba. Todos le dieron la espalda. Nadie quiere estar con personas de mal testimonio. Nadie quiere estar con personas que están en esa situación de un punto de quiebra por no planear o no pensar bien las cosas. Ahora, veámonos desde este ángulo. La decisión del hijo, el estado del pecador, es un estado de locura y frenesí, lo cual insinúa por la expresión volviendo en sí, dice el escritor de Lucas. Por lo que vemos que antes de arrepentirse estaba fuera de sí. Decide renunciar tan deprimente a lo que había llegado. Y es que este hombre llegó a un punto donde tocó fondo. Y es que muchos de los que estamos sin Cristo o muchos de los que están sin Cristo llegan a tocar fondo. Yo llegué a tocar fondo cuando estaba sin Cristo y yo creo que más de alguno aquí también pudo haber tocado fondo cuando estaba sin Cristo. Ese ha sido el conflicto, este ha sido el problema de cada uno de los que nos vamos de casa en rebeldía con nuestros padres. Ahora dice que toma la decisión correcta. En todo este proceso de reflexión y arrepentimiento del pecado y en nuestro regreso a casa, levantándose inmediatamente, el joven pródigo no se para a medio camino, excusándose de estar cansado. Oye, pero es que yo estoy cansado, no sé, yo creo que mejor regreso otro día o voy a tomar un break, me voy a detener un momento. No, 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 no. Este hombre se levantó inmediatamente y nunca se excusó al decir estoy cansado. Sí, se cansó de estar en esa condición. Ahora, de ya no poder seguir adelante, sino que cansado y exhausto como estaba, no para hasta llegar a casa de su padre. Mire cómo esta lección nos abre un panorama que ya vamos a entrar más adelante. Ahora, él no sabemos en qué condición pudo haber llegado. No sabemos. Pero usted imagínese la gente que se va y vemos en las calles la gente que en la forma como vive semidesnudo, algunos andan desnudos de las mismas cuestiones de drogas, del alcoholismo, algunos han sido abusados y tantas cosas. Imaginémonos el peor de los panoramas, pero aquí la pregunta es, ¿qué motivó a este joven para irse de casa? ¿Usted se ha preguntado en algún momento qué le motivó a este muchacho para irse de su hogar, donde él estaba tranquilo, estaba con papá, estaba con sus hermanos, estaba con su mamá, estaba todo bien, entre comillas?
En la introducción decíamos que este hombre ya no quería estar bajo la vigilancia, bajo la línea de que el padre le decía, haz esto, haz aquello, haz aquí. De repente hay jóvenes que se van y se hartan, permítame la expresión, se hartan y ya no quieren seguir órdenes. Pero aquí mi pregunta es, y eso también va para mí, y porque yo me la he hecho también, ¿cuántos padres hay en este momento que sus hijos se fueron? ¿Cuántos hijos de pastores se fueron de casa? Se fueron de nuestro hogar sin decir adiós, sin ni siquiera despedirse. De la noche a la mañana dijeron, ya me voy, no me interesa. El padre dijo, pero piénsalo bien, ¿qué estás haciendo? Por favor, detente. De repente algún líder, alguna familia hirió a algún hijo de pastor. Muchos hijos de pastores son como este hombre de la historia del hijo pródigo. Se fueron sin decir adiós, como el hijo pródigo. Posiblemente, pastor, tu hijo se fue, tu hija se fue, está viviendo perdidamente y tú de repente no sabes ni por qué se fue. O tal vez sí sabes, pero no has querido entender que lo más básico es la familia. El primer lugar es la familia, el segundo lugar es el ministerio, mis amados. Yo miraba un video, un testimonio de un pastor de Brasil. Dice que este hombre lloraba todos los días y le oraba a Dios porque un día su hijo, el que tocaba en la alabanza, un día se fue y no dijo más nada. A Dios lo vemos. Y pasó el tiempo, pasaron días, semanas, meses, años. Y cuando le dijeron, me parece que ahí hay uno parecido a tu hijo con estas características, cuando él lo vio, era un completo zombie, drogado, completamente drogado, el hijo de un pastor. Muchas veces heridos o dañados por algún comentario, porque creemos que la familia pastoral tiene que ser perfecta o tiene que ser la que mejor ejemplo de. Claro, tenemos que ser ejemplo y tenemos que dar ejemplo, pero recordemos, mis amados, que también somos seres humanos y muchas veces dañamos muchas veces con nuestros comentarios a los hijos de nuestros hermanos o pastores o aún de los mismos líderes, porque he conocido también muchos líderes que tienen hijos que no son cristianos porque de repente alguien dijo algo en contra de ese muchacho. Y lo primero que dijo, para ir a esa iglesia, para que me estén dañando, ensuciando el corazón, mejor no voy. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos. ¿Cuántos hijos pródigos se estarán muriendo ahorita? Y dice que este pastor, cuando vio a su hijo en esa condición deplorable, lo primero que hizo fue abrazarlo. No le importó en la condición que se encontraba, lo abrazó, no le importó el olor, no le importó nada, lo abrazaba y le decía, tú eres mi hijo, he estado orando todo este tiempo por ti, tú siempre has sido mi hijo, desde el día que te fuiste, siempre has sido mi hijo. Y es que tenemos que entender que nuestros hijos también tienen que conocer el plan de Dios. Tenemos que entender, mis amados hermanos, hermanas, que Dios no solo salvó al pastor, nos salvó también a los hijos. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahí es donde tenemos que entender, tenemos que ir también por nuestra familia, por nuestros hijos, mis amados hermanos, mis amados pastores. Me llamó la atención, me quebrantó como este hombre abrazaba a su hijo que había sido extraviado desde hace mucho tiempo. Y me llamó la atención y dije yo, wow, ¿cómo es posible que nosotros muchas veces hemos dañado a muchos hijos de pastores, a muchos hijos de líderes o a otras familias y empezamos a decir con el mismo concepto, este no es igual que el papá del predicador? Recuerden, mis amados, que ni usted ni yo fuimos llamados a señalar a nadie, al contrario, fuimos llamados a restaurar, a restaurar.
Me llama la atención que muchos hogares cristianos, la mayoría, en su mayoría, los hijos son los primeros que no quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada de Dios. De repente por el mal testimonio, de repente porque dijeron algún comentario y los hirieron. Ahora, sigamos. Este joven que un día se fue sin decir nada, este hombre se retiró. Se retiró. No quiso saber más nada de nada. Se fue. No sé cuánto tiempo pasaría el padre cada mañana, cada tarde. Estaba por la ventana observando a qué hora vendrá mi hijo. ¿A qué horas estará mi hijo? Aparecerá por la puerta, aparecerá por el camino. ¿Cuándo será ese día? Yo me imagino que aquel hombre día y noche le oraba a Dios y lloraba también, porque recuerde, es un hijo. Y yo creo que hoy es un buen tiempo para que empecemos a clamar por nuestros hijos, por aquellos hijos que un día se fueron, mis amados, por aquellos hijos que un día no volvieron más a saber de la iglesia, que tal vez por algún comentario ajeno dañaron a los hijos. No hemos entendido, mis amados, que Dios el que atrae a cada uno. Es Dios tratando con cada uno de nosotros. Yo recuerdo cuando a mí me hablaron de Dios, yo no quería saber nada de Dios. Yo les decía, ¿para qué? Así estoy bien. Así estoy bien. Hasta que el día que conocí de Cristo, un 2 de julio de 1999, llegué a la iglesia y yo no sabía nada y empecé a regocijarme, empecé a sentir aquel gozo, aquella paz, aquello que nunca había sentido en mi vida de delitos y pecados. Y lo primero que me presentaron, el pastor se acercó, me abrazó y me dijo, bienvenido, esta es tu casa. Como a la semana escuché algunos comentarios de los hijos del pastor y eso me puso mal y yo dije, pero ¿por qué están hablando de los hijos? Es que tú no los conoces, son unos rebeldes. Y yo lo primero que le dije, me imagino que sus hijos han de ser muy buenos hijos, ¿verdad? No, mis hijos no son cristianos, entonces antes de dar un consejo, deberíamos de ser ejemplo. Deberíamos de ser ejemplo. No conozco a ninguna familia pastoral perfecta. Hasta el día de hoy no conozco a ningún pastor perfecto. No conozco a ningún hijo perfecto, pero sí conozco al único que es perfecto, que es Cristo Jesús. Él es perfecto. En todo sentido es perfecto. Y dice que este joven regresa a casa, pero me llama la atención que tenía el padre. El padre todos los días me imagino que estaba por la ventana viendo, oh, si este hijo mío algún día regresara, si este hijo mío en algún momento volviera a casa, si en algún momento este hijo mío decidiera volver. Oh, Señor, ¿cuándo será ese momento? Eso es lo primero que me imagino que así le oraba. Y yo siento que aquí hay muchos pastores que están orando por sus hijos, que vuelvan a casa, que vuelvan a casa, que vuelvan a casa. Yo sé, yo le oro a Dios que también mi familia, mis hijos,
Si algún día llegaran a extraviarse, que vuelvan a casa. Que vuelvan a casa. Aquel joven todo moribundo. Y yo me imagino que aquel padre, cuando vio aquella silueta a lo lejos, que vio aquel moribundo, aquel hombre que iba caminando, no sé si iba a rastras, no lo sé. No. Lo primero que aquel hombre le ha de haber brincado el corazón y dice, yo me imagino que ha de haber dicho el hombre, ¿quién es ese que viene ahí? Camina diferente, viene arrastrando sus pies, viene con una ropa que no es la parecida, no es parecida a la que un día mi hijo se fue, pero yo siento en mi corazón que como que si él fuera mi hijo, o no sé, yo tengo que ir a ver si este es mi hijo, si en verdad este es el hijo que un día se fue, o yo tengo que ir a verlo. Y este hombre dice que salió al encuentro. Pero me llama la atención, iba de camino este hombre. Pudo haber ido pensando, ¿será o no será mi hijo? ¿Será este el hijo que un día se fue? ¿Será? Espero en Dios que así sea. Ahora vemos aquí la condición, el amor del Padre, el amor inmutable del Padre, quien pacientemente espera que sus hijos regresen. Y así deberíamos de ser nosotros como este Padre. El Padre lo ve desde muy lejos. Aquí vemos unos ojos de misericordia, muy alertados, como si desde lo más alto de una torre elevada hubiese estado mirando constantemente el camino por donde un día sin motivo se marchó su hijo, y hubiese abrigado siempre este pensamiento: si yo pudiera venir a ese hijo mío, que en mala hora se marchó, en mal momento, en mal día se fue. Y a lo lejos el padre ve llegar a un hombre por el mismo camino que su hijo un día se marchó. El aspecto de aquel hombre era como de un moribundo, su condición sucia, harapienta. Pero no le importó, este hombre se lanzó al camino, al encuentro, dice, salió al encuentro. El hijo pródigo venía despacio, cayéndose, arrastrándose. Su aspecto era el de un completo vagabundo, bajo el peso de la vergüenza y del temor al rechazo. Pero en ese momento tan esperado, tanto como el hijo pródigo, así como el del padre, los dos están frente a frente. Y de pronto se escucha un grito: Padre, 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 perdóname, perdóname. Pero el tierno padre sale a su encuentro y unos brazos bien extendidos para abrazar a su hijo, y le besó y lo vio a los ojos y sus mejillas llenas de lágrimas, y le dijo al oído: tú siempre serás mi hijo. En ningún momento le reclamó: ¿qué hiciste con lo que te di? En ningún momento le reclamó nada, ni le recalcó nada. ¿Qué vienes a buscar más aquí? Si te fuiste, lárgate, no quiero saber más nada. Yo creo que hoy en día y en este momento Dios va a empezar a cambiar corazones, los corazones de muchos padres. Yo siento que Dios va a empezar a transformar el corazón de muchos padres. Oh, sí, Señor. No hemos sabido administrar nuestra familia. No hemos sido unos padres honestos ni correctos con nuestros hijos. Señor, perdónanos. También nosotros somos hijos. Perdónanos, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia con nuestros hijos, a ser más pacientes con nuestros hijos. Salió al encuentro y nunca le dijo: yo tenía razón, tú eres un rebelde, tú no vas a cambiar,
Al contrario, lo abrazó, lo besó y le dio un abrazo. Lo vio a los ojos y le dijo, tú siempre serás mi hijo. Lo primero que hizo el padre fue abrazarlo. Después de abrazarlo, da la orden y le ponen el mejor vestido. Y es que así cuando nosotros venimos de pecar, venimos desnudos ante la presencia de Dios. Y ahí es donde nos acobija el Espíritu Santo, nos cubre, nos llena de su amor. Le pone el mejor vestido. El pecado es representado por vestiduras rotas, son cambiadas por vestiduras nuevas que representan la justicia de Dios. Las vestiduras nuevas transforman el ser interior del hombre. Yo creo que en esta hora Dios va a empezar a vestir y a revestir a muchos padres y a muchos hijos. Segundo, dice que le pone un anillo en su mano. Esto significa que Dios restaura la autoridad, restaura en el lugar de donde él nunca debió haber salido. Lo que él había perdido, restaura lo que él había perdido. Jesucristo nos dio autoridad sobre toda fuerza adversa, mis amados. Le pone calzado a sus pies. El Padre le confía el ministerio de predicar la palabra de Dios. Para el cristiano esto representa el privilegio de andar en relación plena con Dios y que a la vez pueda predicar a otros. Dice que también le restauró el gozo, porque de nada sirve que usted esté vestido, que usted tenga autoridad y usted ande predicando si no tiene gozo. La vida cristiana debe ir acompañada de mucho gozo. Aún en medio de los desiertos, aún en medio de cualquier situación, de cualquier panorama, la Biblia dice que nos gocemos en todo, que nos gocemos en todo. Dios desea que el hombre sea restaurado de la amargura a la dulzura del Espíritu Santo y ser lleno de gozo y demostrarlo para testimonio de otros. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere más que eso, que nosotros seamos diferentes con nuestros hijos, que nosotros empecemos a entender que Dios nos dio una familia y ese es el primer ministerio que tenemos que hacer nosotros con nuestra familia, con nuestros hijos. ¿Cuántos hijos están hoy en día dañados? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos de pastores se fueron y no quieren saber nada porque se amargaron, se frustraron por algún comentario que hizo alguien, por algún comentario que alguien pensó que no era tan dañino, pero no entendió que eso llegó a los oídos de un hijo de pastor o aún de un hijo de un líder. Tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de hablar, de nuestra forma de pensar. Como le dije al principio, no conozco a ningún pastor perfecto, ninguna familia perfecta. Todos tenemos en nuestros hogares hijos. Yo tengo mis hijos. Usted tiene sus hijos. Y usted y yo los conocemos. No necesitamos que nadie nos diga cómo son nuestros hijos. Nosotros sabemos cómo son nuestros hijos. El problema es que hay gente que va a querer alinear a nuestros hijos. Va a querer dirigir a nuestros hijos. Vemos aquí a dos padres. Déjeme hablarle un poco de Elí. Elí pudo alinear al profeta Samuel, pero no pudo alinear a sus propios hijos. Dice que estos eran terribles, estos eran perversos, estos eran unos hombres que no temían de Dios, que no conocían de Dios, pero él era sacerdote. Ese es otro asunto, que aún hay muchos líderes, muchos pastores que están en esa condición, con hijos de esa magnitud, con esa clase de hijos que no quieren saber o no conocen de Dios. No sabemos el por qué, no entendemos por qué muchas veces nuestros hijos se arrebatan
y se van de casa. Pero sí sabemos que si empezamos a tratarlos bien o empezamos a hablarles como nosotros queremos que nos hablen a nosotros, las cosas van a empezar a cambiar. Las cosas van a tener que cambiar, mis amados. Oro por cada hijo de pastor, aún por mis hijos. Quiero hacer una oración, Padre, en el nombre de Jesús. Clamo a ti, Señor. Clamo a ti, ruego por mis hijos, Señor. Te pido por mis hijos. Guárdale donde ellos se encuentren, Señor. Guárdale, Señor. Ayúdales a ser hombres de bien, Señor. Y que si un día se llegaran a extraviar, Padre, dales la oportunidad que vuelvan a casa, Señor. Que regresen a casa sanos y salvos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido por mis hijos. Te pido por los hijos de pastores, de muchos líderes, Padre, que un día sin motivo, sin razón, se fueron, se apartaron y andan bregando, andan caminando, Señor. Andan extraviados, perdidos. Pero hoy, Señor, hoy clamo a ti, Padre. Hoy clamo a ti, Señor. Haz que vuelvan, Señor. Haz que regresen estos jóvenes, estos muchachos que un día, Señor, se apartaron. Oh, sí, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Que vuelvan nuestros hijos, nuestras hijas a casa, Señor. Y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por algún comentario que hicimos para con un consiervo, para con un líder, con un hijo tuyo. También son hijos tuyos, Señor, nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Ruego por cada hombre, por cada mujer que está sufriendo que sus hijos se extraviaron. En el nombre de Jesús. Voy a concluir con estas palabras. Dios siempre nos mira con ojos de misericordia. Por lejos que hayamos estado de Él, siempre nos está esperando. Lo voy a repetir. Dios siempre nos mira con ojos de misericordia. Por lejos que hayamos estado de Él, siempre nos está esperando. Siempre nos está esperando nuestro Dios. Solo los verdaderos hijos conocen de regreso el camino a casa. Así como el hijo pródigo reconoció, volvió de su locura. Así también oramos que vuelvan también muchos hijos que un día se fueron de casa. Se fueron de casa. Así que en esta hora, que el Señor les bendiga, mis amados. Y empecemos a orar por nuestros hijos. Empecemos a orar. Porque los hijos son herencia de Dios, herencia de Jehová. Un abrazo, mis amados. Que Dios les bendiga. Y pronto, muy pronto tendremos noticias de nuestros hijos, de aquellos que un día se fueron. Estarán ahí. Y muchos pastores aquí van a estar dando testimonio. Muchos van a dar testimonio de cómo Dios va a traer de vuelta a los hijos a casa. Dios les bendiga, mis amados. Saludos y un abrazo fraternal de su amigo y hermano Carlos Sánchez. Señor les bendiga.